nuestra siguiente ponencia, presentada por el doctor Emiliano Gallaga Murrieta y el doctor Tom Froese. Emiliano Gallaga Murrieta es arqueólogo de la ENA, con maestría y doctorado en antropología de la Universidad de Arizona. Se desempeñó como delegado federal en el Centro INAH Chiapas del 2006 al 2013. Fue director y docente de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México del 2014 al 2019 y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas. Por su parte, Tom Froese es profesor asistente en la Universidad de Graduados del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, donde dirige la Unidad de Ciencias Cognitivas Incorporadas. Se desempeña como editor en jefe de la revista académica Adaptive Behavior durante más de una década. Froese ha estado investigando los efectos de la mediación tecnológica en la mente humana. Ellos nos presentan estudio preliminar de una interacción ritualizada en la distribución de petroglifos prehistóricos, la aplicación del modelo enfoque de interacción centrada, the Interaction Center Approach, en el sitio Peñón del Diablo, Chihuahua. Adelante. Muchas gracias. Vamos a tener la pantalla. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a los organizadores por aceptar nuestra ponencia y dar pues comienzo, ¿no? Felicitamos a los ponentes que me antecedieron, muy buena presentación, me encantaron la información que presentan. Bueno, el nombre de la ponencia es Estudio Preliminar de una interacción ritualizada en la distribución de petroglifos prehistóricos, la aplicación del modelo enfoque de interacción centrada, the Interaction Center Approach, en el sitio del Peñón del Diablo, Chihuahua. ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado barrancas, caminos, montes y demás y vemos, ¿no? Cuando estamos buscando estos sitios, estas pinturas rupestres, estas representaciones plasmadas en la piedra y que nos imaginamos, vemos a lo lejos un planchón, vemos a lo lejos una roca, un frente que decimos, ese frente está precioso, ese frente seguramente tiene pintura rupestre, ¿no? Y aseguramos, ¿no? Casi apostamos que en ese lugar lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque le da la luz, es perfectamente visual, se aprecia la distancia, etcétera, y cuando llegamos no hay nada, ¿no? Muchas veces nos encontramos con esta falta de sitios en lugares donde pensamos que son los ideales para poner una pintura rupestre, ¿no? En ese sentido, a veces nos pensamos por qué el artista pone o dónde pone su representación, qué es lo que está tratando de dejar, qué es lo que está tratando de representar, qué es lo que está tratando de darnos a conocer, ¿no? Todos los que estamos en este congreso, en este simposio, los investigadores que realizamos investigaciones acerca de la pintura rupestre, de las representaciones rupestres, pues pensamos, bueno, que es un mensaje, es una interacción con los entes, los dioses, las fuerzas divinas, las energías del medio. Pensamos que son agradecimientos hacia una buena cacería o peticiones hacia una buena cacería, peticiones, agradecimientos por un buen año, peticiones por elementos de cosecha, etcétera, ¿no? Pero también peticiones o agradecimientos rituales, ceremoniales, ¿no? Esas son cosas que siempre nos preguntamos y que siempre queremos saber, ¿no? Desgraciadamente, las personas que conocían dichos mensajes, que las plasmaron, pues ya no están aquí y solamente podemos elucubrar qué es lo que estas personas estaban tratando de comunicarnos, ¿no? De igual manera, desconocemos quiénes fueron sus autores, si fue uno o varios de los integrantes, si fueron hombres o fueron elementos femeninos quienes plasmaron estas figuras, ¿no? Son preguntas que posiblemente nunca sabremos en totalidad. En este sentido, cuando vemos la investigación de las pinturas rupestres, tenemos un enfoque representacional o tenemos una visión representacional en la cual se sostiene que la cognición consiste esencialmente en la generación y manipulación de representaciones mentales, como la actualización de modelos del mundo interno, un proceso que típicamente se utiliza en términos computacionales de procesamiento de información. Tiende a interpretar el significado del arte rupestre en términos representativos. Aquí, en este sentido, se da pie a que el autor, la persona, el artista, el que creó estas representaciones, está buscando plasmar
un mensaje, está plasmando, representar un diseño en el que le importa, ¿no? El detalle, en el que le importa dónde lo está poniendo para que este sea un lugar visible, un lugar donde que sea aparente, un lugar que el otro, el observador pueda inmediatamente identificar y entender el significado, ¿no? Desde nuestro punto de vista occidental y desde nuestro punto de vista como académicos gráficos o académicos, se nos hace evidente pensar que estas representaciones pues son símbolos, que son representaciones que el artista quiere plasmar a manera de mensaje y por lo tanto tratamos de leer estas representaciones como un texto, aunque desconozcamos la representación de estos. Por tanto, las figuras figurativas serán cosas percibidas por el artista que trata de representar en la piedra. Y las figuras no figurativas, pues serán símbolos o simbologías abstractas que tratamos de entender para poder leer el mensaje. En este sentido, también hay una contra representación o contra teoría acerca del enfoque representacional, que sería el enfoque enactivo o el enactive approach, que a base de la mente no se limita al cerebro de un individuo, más bien consiste en interacciones complejas y autoorganizadas del cerebro, el cuerpo y el mundo del individuo, incluidas, por supuesto, interacciones con artefactos y otros agentes. En este sentido, el enfoque en activo es al mismo tiempo un externalista o quizás más adecuadamente un enfoque relacional que adopta una perspectiva de sistemas. En este caso, a diferencia del representational approach, en el enactive approach o enfoque en activo, el artista no está tratando de dejar un mensaje para el observador, es decir, para la persona que llega y observa, sino más bien está tratando de conectarse con las entidades internas de la naturaleza, el Dios, etcétera. Y por tanto, a esta persona, a este artista, no le interesa si en el lugar donde está él plasmando su representación hay más figuras, a diferencia que en el representational approach o en el acercamiento representacional, lo que se busca es que no haya un amontonamiento de las figuras porque se pierde el mensaje, obviamente, ¿no? En este sentido, en el enfoque en activo, se trata o se ve que en lugares donde hay un gran interrelación, donde se ve o se siente, o el artista, el chamán, o la persona que está realizando la interacción, la ceremonia, el ritual, siente una conexión. La piedra, ahora sí como dice la canción, háblenme piedras del campo, aquí la piedra le habla al artista, le dice, aquí es donde el Dios, la fuerza, la entidad va a recibir tu mensaje. Y entonces ahí donde se plasma. Y de esta manera, al sentir esta comunicación, pues obviamente atrae a otros seguidores, a otros artistas, a otras personas y plasman su mensaje en ese lugar porque se entiende que en ese lugar es donde recibe más bien. Y es por esto, es una explicación el por qué en cuevas o en lugares donde, como mostrábamos en la imagen inicial, pues lugares donde para nosotros sería evidente la identificación, la localización de la pintura rupestre, porque cumple con las expectativas de alguien que quiere leer un mensaje, que están bien observadas, las que tienen luz, que están limpias, las paredes, etcétera, no encontramos. ¿Por qué? Porque posiblemente en ese sitio no se siente la energía que el chamán, el artista necesita para plasmar su mensaje, que no es para nosotros, que no es para el otro, sino es más bien para la entidad que está adentro de esa piedra. En este sentido, vamos a ver que, como se menciona, o los teóricos de este acercamiento, establecen que, bueno, hay una ritualidad, hay un performance que se realiza, el cual va a hacer la interacción con la entidad, y este performance, esta ritualidad, esta ceremonia será plasmada en la piedra, y como habíamos mencionado, este mensaje no es para uno, no es para el que está al lado mío o el de atrás, sino sencillamente esta petición, este mensaje, es para el que está adentro, hacia el interior de esta barrera material, ¿no? Entonces, de alguna manera, la representación del petrograbado, la pintura rupestre, es una conexión entre la ritualidad, entre la ceremonia y la entidad a través de la piedra, ¿no?
En este caso, con el doctor Tom Frost, nos abocamos a probar, ¿no? Esta idea, este acercamiento con el sitio que investigamos, en el sitio Peñón del Diablo, ya hace algunos ayeres, y que ya presentamos en anterioridad, si no mal recuerdo, en el primero y el segundo de estos congresos de Boca de Potrerillos, que agradecemos, en el cual el sitio de el Peñón del Diablo, o Cerro del Diablo, también como se le conoce, se localiza en la parte noroeste del estado de Chihuahua, en esta región donde confluye lo que se conoce como la región Casas Grandes, Paquimé, etcétera, que en un momento se pensó que se tendría una relación más directa con el sitio de Casas Grandes, pero que no, en realidad es un cerro que tiene más relación con otro sitio más interesante, que es el Cerro Guanaqueña, en el cual es un sitio arcaico, esta tradición de cerros de trincheras, pero que de este lado de la sierra, del lado este de la sierra, son sitios arcaicos, a diferencia de los sitios trincheras del otro lado de la sierra, que son ya sitios ya más tardíos. En este sentido, el sitio Peñón del Diablo, que lo vemos aquí en la imagen, se localiza muy cerca de la comunidad de Janos y en la petición en ese momento del municipio, se nos pidió realizar una investigación porque pues, consideraban que es un sitio turístico. Ya sabemos que nuestra actividad arqueológica tiene como una segunda vertiente, la actividad turística en estas regiones, ¿no? Vamos a ver que esta región, este sitio se encuentra pues, en lo que sería una vega húmeda y que contó en el pasado con un ojo de agua, que seguramente era uno de los atractivos de tener un sitio, un lugar de representaciones gráficas, ¿no? Aquí vemos algunos de estos elementos gráficos rupestres, y en el cual aquí vemos el que le da el nombre al cerro, que es un representante con cuernos, que desde nuestra cultura occidental se ha identificado como el diablito o el diablo, y por eso recibe este nombre, pero obviamente lo más seguro es que sea una representación de un chamán, de un personaje que tiene estas astas de venado que se utilizan de manera ritual y cuyas astas se han localizado en algunas cuevas en el norte de México y el sureste de los Estados Unidos, que eran cuestiones de atributos o parafernalias ceremoniales. Aquí vemos la parte, el peñón del diablo, visto desde el oeste, en el cual tenemos una característica de las representaciones de petrograbados en sus caras, ¿no? Vamos a encontrar que tenemos antropomorfos, fitomorfos, figurativos, tenemos pies, tenemos manos, tenemos abstractos, etc. En total, al final, bueno, durante el proyecto se registraron todos y cada uno de ellos con estudiantes y profesores de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que estuvimos ahí por algunas temporadas registrando no solamente los petrograbados, sino toda la recolección de superficie de materiales que nos indicaron, nos dieron más ideas sobre la temporalidad y el uso, ¿no? En una primera instancia se pensaba que era un sitio más relacionado con Paquimé, obviamente, por la relación y la localización de algunos tepalcatos, algunos tiestos, ramos polícromos, que al final fueron los únicos que se localizaron, pero el resto de los materiales eran más arcaicos. Entonces, esto ya nos quería dar que tenía más relación con el cerro Juanaqueña que ya mencionamos. Al final de la temporada se localizaron 78 paneles o grupos, dando un total de 651 petrograbados en este sitio, de los cuales teníamos 231 que son figurativos, que son 35%, que eran figurativos, y 420, que eran 65%, que son geométricos. Al final, bueno, de la temporada y junto con lo que ya habían elaborado otros compañeros, otros investigadores que nos antecedieron en el registro del sitio, se habían establecido que se cuenta con por lo menos tres representaciones rupestres, como es el abstracto del desierto, en el cual es un estilo identificado en el suroeste de Estados Unidos, norte de México, de temporalidad arcaica, que se caracteriza por zigzags, círculos concéntricos, puntos, soles, manos, figuras antropomorfas.
Otro de los estilos que se localiza es del periodo medio Paquimé, el cual se caracteriza por figuras anfibias, ¿no? Lagartijas, serpientes, batracios, etcétera, cruces, círculos solares, figuras antropomorfas, y por último también se ha identificado el estilo de jornada mogollón, que también tiene que ver con el arcaico, la temporada arcaica, y que se caracteriza por escenas de caza, animales, venados, borregos, etcétera, berrendos, figuras antropomorfas con características como las que mencionábamos de cuernos en la cabeza, y que obviamente este es nuestro principal elemento, y que entonces asociamos, que vemos que temporalmente es un sitio que viene con una gran temporalidad desde el arcaico y que se continuó usando hasta los apaches. Sabemos que grupos apaches rondaban y estuvieron acampando en esta área. No encontramos representación de petrograbados apaches en el sitio particularmente, pero sí encontramos materiales asociados a este grupo. Lo que nos quiere decir que el Peñón del Diablo era conocido dentro de la región, tenía una atracción ceremonial, tenía un uso ritual, y que por tanto por eso estamos encontrando sus representaciones en este sitio. Aquí lo que queremos mostrar también es que vemos lo que nos referíamos hacia el uso del espacio, ¿no? Aquí vemos un área visto desde el oeste hacia y en el cual vemos, ¿no?, la cantidad de petrograbados que se localizan en ciertas rocas, pero curiosamente dejan algunos espacios que están perfectos para poner pintura, petrograbados, y no existe. Y por el otro lado vemos, del lado, viendo desde el este, vamos a ver que de la misma manera encontramos que hay piedras con muy buena cara, por así llamarlo, y que carece casi de petrograbado, ¿no? Tenemos aquí la flecha solamente muestra la presencia de algunos petrograbados, pero no muchos. Y aquí lo que uno se cuestiona es ¿por qué? ¿Por qué tenemos entonces pocas representaciones de un lado, que en este lado es donde le da el sol al amanecer, y por qué tenemos la gran cantidad del otro lado del peñón, donde le da la luz al atardecer, ¿no? Y porque de este lado también vamos a encontrar espacios vacíos, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a identificar, a tratar de identificar, entender cuál es esta relación. Aquí hay que mencionar que a veces tratamos de encontrar una sola teoría que explique todo el contexto, cuando en realidad es un conjunto de varias, ¿no? O sea, tenemos una gran temporalidad de uso del sitio, y por tanto ha de haber habido distintas connotaciones, distintos deseos, distintos objetivos. Alan Muñoz, que trabajó con nosotros y que presentó en este congreso, el martes me parece, hizo su tesis de licenciatura sobre el uso de estos espacios de manera astronómica. Entonces ahí vemos que hay otro uso del espacio, no solamente representar mensajes, sino también usarlos de manera ceremonial para el uso de solsticios, equinoccios y de uso calendárico, ¿no? Entonces ahí vemos que el sitio fue usado ceremonialmente, pero un poco para distintas finalidades. Aquí vamos a ver algunos de los ejemplos de cómo se registró los elementos, ¿no? O sea, algunos elementos figurativos, algunos elementos no figurativos. Aquí nos encanta, que es la representación de un felino, con lo que veía con el doctor Esparza, pues que tenemos en realidad pocas representaciones de gatos, de felinos en el norte de México, y que es interesante saber el por qué, ¿no? En este sentido, aquí vemos otro de los ejemplos de lo que estamos hablando, en este caso del acercamiento representacional o el acercamiento en activo, ¿no? Vemos lugares donde hay un cierto abigarramiento, cierto amontonamiento de diseños, sin importarte que se empalmen unos con otros, mientras que tenemos rocas en los cuales están elementos aislados, ¿no? Esto evidencia que obviamente el sitio fue usado de distintas maneras y la ceremonia fue de distintas maneras. Hay mensajes, hay diseños que son para ver, para observar por la persona que llega al sitio, y hay diseños y hay mensajes que muy posiblemente eran para la fuerza, para la fuerza interior, que es lo que queremos este, eh,
representar aquí. Aquí se hizo una, que eso es la especialidad de mi colega, Tom Frost, en el cual se realizó estudios probabilísticos y en el cual se buscaba, y es lo que queremos, se usó de Interaction Centered Approach o enfoque de interacción centrada, que son modelos computacionales que se utilizan principalmente hoy en día en cuestiones económicas, de empresas, de Internet, etcétera, en el cual se establece que hay ciertos mensajes, que hay ciertas plataformas, que hay ciertos nodos que atraen más consumidores que otros y que por tanto esos nodos son los que más usa el cliente para, o más bien el empresario, para atraer clientes. Con esta visión tratamos de explicar un poco este efecto en el cual hay ciertos nodos, es decir, hay ciertas piedras, hay ciertas localidades, hay ciertos resquicios dentro del contexto arqueológico que son buscados por el artista porque ahí es donde atrae, es por donde atrae, donde siente que está la energía, donde siente que hay una conexión más directa con el Dios, con la entidad, con la fuerza. Y aquí lo que vemos es la representación de este número de petrograbados, por el número de petrograbados o representaciones por número de nodos o paneles, ¿no? En este caso vamos a ver que vemos una cantidad muy grande de nodos que presentaban uno o dos, un número muy pequeño de petrograbados y encontramos al final que teníamos algunos espacios, uno o dos nodos, como lo vemos aquí, que tenían en su haber más de 50 representaciones o petrograbados, lo cual nos indica que estos nodos que vemos aquí eran los que estaban prefiriendo los artistas, los chamanes, las personas para hacer sus peticiones y muy posiblemente estos nodos son los que están atrayendo de alguna manera estos espacios. Valga la redundancia que mencionar que estos nodos en particular vemos que hay diferenciación de estilos, vemos desde estilos del abstracto del desierto, del periodo medio y jornada mogollón, lo cual nos quiere indicar que es un nodo que atrae y que atrajo durante un largo periodo de tiempo a chamanes y personajes, artistas, etcétera, a plasmar su mensaje al interior de la piedra, ¿no? Por otro lado, también ya jugando con otras dimensiones, establecimos otro análisis estadístico en el cual se trataba de ver si había una relación entre representaciones figurativas y no figurativas, a lo cual pues no hubo tal respuesta positiva o negativa, ya que en realidad pues se demostró que el número de representaciones figurativas dentro de estos nodos pues era del 38%, que no era ni muy grande ni tampoco muy bajo. Y entonces aquí no interesaba qué es lo que estaban representando, por lo menos es lo que estamos interpretando, sino que más bien era representar algo en esa piedra. Podía ser un buen diseño figurativo, podía ser un diseño no figurativo, solamente abstracto, pero se está usando ese nodo en particular. Entonces, esto es lo que hemos realizado hasta ahorita en esta investigación y les agradezco, muchas gracias y esperamos sus preguntas, jitomatazos, demás críticas y demás. Muchas gracias, doctor, por tan interesante ponencia y trabajo.